Muchísimas gracias, compañera. Bueno, aquí se nos ha hecho la boca agua. Además, acaba de llegar Cristina Cruz, que está aquí conmigo, ha visto la última parte del reportaje y estamos las dos hablando de los helados, los ricos que están. Y bueno, la leche merengada también riquísima. Ahí hemos visto de todo, también granizada para todos los gustos, para los amantes del café, que ya no apetece tanto el café calentito, un granizado de café también perfecto, o helado de café. Vamos, que de aquí vamos a salir con muchas ganas también de tomarnos algo, que ya el calor apremia. Bueno, Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Hoy ha venido a hablarnos de algunos remedios naturales para las personas que han padecido un ictus. Uno de ellos, lo más importante y también que ha dado mejores resultados, es la acupuntura, ¿no? Así es, combinado con la fisioterapia, la acupuntura es una técnica que está dando muy buenos resultados desde que empezó a combinarse con otras técnicas, como decía antes, con la fisioterapia, con el masaje, incluso con la alimentación. O sea, que no se trata de un único tratamiento, sino que lo adecuado sería complementarlo, ¿no? Siempre lo adecuado es combinar las distintas técnicas para encontrar mejores resultados, al menos ya que se habla de técnicas naturales que siempre son un poco más lentas que las químicas, al combinarlas, darle mayor velocidad a encontrarnos mejor. ¿Y también se podría combinar entonces con medicación perfectamente o no? Evidentemente, nunca hay que quitar la medicación que la persona traiga desde el hospital, desde su médico de cabecera o su especialista o neurólogo. Hay muchas personas que están tomando el citrón, hay otras personas que están tomando anticoagulantes y la acupuntura lo que hace es ayudarle, por ejemplo, en esas personas, esa persona tendría un tipo de acupuntura que iría destinada directamente a la espasticidad muscular, a recuperar su movimiento muscular. De acuerdo. Bueno, pues si te parece bien, vamos a hablar de cómo funciona esta técnica, este tratamiento, si tiene alguna contraindicación y cuántas sesiones harían falta para ir viendo el resultado y cuáles son los resultados que se podrían ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo funciona la acupuntura para tratar el ictus? La acupuntura funciona a nivel mecánico principalmente. También ayuda a la persona que padece la enfermedad a relajarse, porque la ayuda a concentrarse y a relajarse, porque se trata de una acupuntura que va directamente específicamente sobre la persona. No todas las personas necesitan los mismos puntos acupunturales. Tampoco necesitan los mismos puntos si tienen más o menos tiempo desde que pasó el accidente cerebrovascular. Un ictus, un accidente cerebrovascular, todo el mundo sabe que cuanto antes empiece a tratarse, mejores van a ser los resultados finales. Una vez que pasan 6 meses desde que ha ocurrido ese accidente cerebrovascular, la persona, el movimiento que haya conseguido y la mejora que haya conseguido es con la que se va a mantener hasta el final de sus días. Entonces, en esas primeras horas del ictus, esos primeros minutos son tan importantes cada vez más y cada vez más en los hospitales se está tomando en cuenta ese asunto. Teniendo presente que hay estudios que ya hablan de que en el 2030 24 millones de personas van a padecer esta enfermedad, hay que tomarse en cuenta y muy en serio los consejos que nos dan desde nuestros médicos de cabecera y hospitales. Personas con más riesgo de padecer ictus, hay que unir factores. Falta de descanso, mala alimentación, comer a deshoras, el estrés a nivel físico y a nivel emocional, la mala alimentación, una dieta que venga muy rica en grasas. También es muy importante, como siempre, los factores genéticos. Claro. Entonces, no porque tengas uno u otro, incluso teniéndolos todos no tiene por qué pasarte, pero siempre tendrás más boletos, más papeletas de que te toque si tienes más probabilidades, porque practiques una vida muy sedentaria, porque tengas turnos de trabajo complicados, porque la alimentación que llevas no sea la más adecuada, comer a deshoras, como decíamos antes. Entonces todo eso va sumando factores y al final acaba por ocurrir ese accidente cerebrovascular. Las primeras horas son clave, tanto para la acupuntura como para los sanitarios que vayan a atender a esa persona. A partir de las primeras horas empieza a tratarse con acupuntura y hay diferentes técnicas para lograr que los chinos lo llaman en exceso de viento, le llaman porque ellos se fijan mucho en los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, para definir cada una de las enfermedades. Empiezan a estudiarlas a partir de ahí, las combinan. Y estas, el ictus, el accidente cerebrovascular, la apoplejía, la parálisis facial, lo dedican a la parte del viento. Entonces lo llaman dispersar el viento para que la persona pueda recuperar la movilidad lo antes posible. Decía al principio, cada persona necesita un tipo de acupuntura diferente. Vale. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar la auriculopuntura porque es muy cómoda, porque no a todo el mundo lo puedes tratar en la camilla, relajado, tranquilo, con sus 20 minutos, media hora de acupuntura. Lo ideal sería que la persona estuviese relajada durante 20 minutos 3 veces a la semana.
Las primeras horas del ictus incluso se habla de ni siquiera punturar, sino de usar moxas, que son como unos cigarros gruesos, como tipo puro, de una planta que es la artemisa. Aplicando calor en distintos puntos del cuerpo logran sacar ese viento o sacar esa mala energía, ese bloqueo que a nivel energético ha ocurrido en distintos puntos neuronales en el cerebro o incluso en el cuerpo. Vale. ¿Y por qué en la primera hora, perdona que te interrumpa, Sí. es más aconsejable este tratamiento que directamente la acupuntura en sí? Porque a la hora de punturar la persona puede que esté en el suelo con los ojos abiertos o cerrados, puede que tenga espasmos musculares, puede que tenga convulsiones, entonces si está convulsionando es mucho más peligroso punturar y claro, tú tienes que estar muy tranquila Lo y que muy estábamos hablando, estar concentrada relajado en ese momento. para también. tú saber punturar a la Sí. persona en el sitio correcto y que en ese momento no tenga una convulsión. Hay personas que no. Por eso te digo que cada persona necesita su propia acupuntura específica, incluso en el periodo de tiempo en el que le haya ocurrido. Hay personas que llegan a la consulta y a lo mejor hace 3 meses que le ha ocurrido el accidente cerebrovascular. A estas personas les resulta mucho más fácil la recuperación muscular, el quitarle la espasticidad, que a una que lleve más de 6 meses, porque a partir del tercer mes el daño muscular, el daño tendinoso, el daño miofacial va más en profundidad. Entonces la acupuntura queda a nivel de piel, va en la inserción del músculo, del tendón, va cogiendo esos puntos, esos cruces Vale. Pero claro, cuando ya han pasado 3 meses el daño va profundizando más y es Conforme más pasa el difícil, tiempo es más irreversible, más ¿no? irreversible, correcto. ¿Qué ocurre? Que a partir del sexto mes ya tienes que saber que no tienes que punturar para tonificar el músculo, sino para dispersar. En otras personas, depende del movimiento que tenga en la mano, la técnica de acupuntura va a todo lo contrario, a tonificar el músculo, porque a lo mejor en vez de quedarse engarrotado el brazo o la pierna, está muy flácido, no tiene fuerza. Entonces se trata de tonificar el músculo y de ganarle fuerza al músculo. Vale. Y siempre, siempre combinado con la fisioterapia, que es quizá el bastión, ¿no?, el capitán del barco para estas personas. Nunca deben dejar la fisioterapia, porque la fisioterapia es un complemento perfecto para estas personas que necesitan un estímulo constante muscular Claro. para que no lleguen a engarrotarse o que esa espasticidad no llegue a terminar de cerrarle las manos o de quedarse directamente paralizados en un carrito de ruedas o en una cama. La acupuntura ayuda, ya te digo, ayuda como todo, pero lo principal es la fisioterapia Vale. para estos casos. O sea, la combinación sería lo perfecto, ¿no? Correcto. No dejar ni una ni otra, sino combinarlo. Me has comentado también, Cristina, que depende el tratamiento de cada persona. ¿Y de qué depende? Es decir, por un lado, del tiempo que lleven bueno, del tiempo desde que le dio el ictus que haya pasado, ¿no?, al empezar esa terapia, pero me imagino que también según el grado, porque sabemos que los ictus son diferentes según la persona y también tienen grados variables, hay variabilidad ahí. Me imagino que también la terapia depende de ello, ¿no? Así es, la terapia depende de muchos factores, por eso te decía al principio que cada persona necesita su propia acupuntura. Hay personas que cuando les ha dado el ictus se ha quedado la mano muy paralizada y sin embargo la pierna va estupendamente. Hay otras que es todo lo contrario, hay otras que se quedan en un carrito de ruedas y hay que empezar a recuperar toda la musculatura. Claro, dependiendo de cada persona, del estado en el que venga ese día, del estado anímico en el que se encuentre, del estado físico en el que se encuentre la persona, del grado que tenga en cuanto al accidente cerebrovascular que le haya ocurrido. Ahí está el técnico, el terapeuta, que le tiene que decir, vale, pues hoy vamos a ir por el brazo, por la pierna, o a lo mejor te dice, me duele muchísimo la espalda esta semana, y ya vas abriendo puertas, ¿no?, para que esa persona vaya encontrándose mejor gracias a la acupuntura. Claro. También me habías comentado que las primeras horas son clave y yo no sé si en los centros sanitarios donde atienden a las personas pues se da este tipo de terapia, Sí. ¿se da? No, la acupuntura actualmente en los hospitales sevillanos no se da. Sí que se está estudiando como asignatura de grado en algunas universidades, por ejemplo en fisioterapia, sí que yo sé ya que están dando cursos de posgrado de acupuntura como técnica suplementaria también para los fisioterapeutas. Hace muchos años además que se estudia la acupuntura en la Universidad de Sevilla, no es asignatura troncal, pero sí que se han dado cuenta de que ha dejado de ser eso que le llamaban la técnica del efecto placebo, para corroborar que se recupere la movilidad, que se recupere el estado anímico incluso de la persona. Claro, al empezar a encontrarte mejor, anímicamente también vas mejorando. Claro. Y todo influye. Entonces se le está tomando mucho más en serio esta técnica, que la primera noticia que se tiene de ella es del año 90 antes de Jesucristo, o sea que ya hablamos de técnica milenaria. Ya ves. Ya se conocía en Oriente y en Occidente se han encontrado esos escritos del año 90 antes de Jesucristo.
A mí me gusta mucho la auriculopuntura. Para ciertas pacientes o ciertas personas es muy cómoda la acupuntura en la oreja, la auriculopuntura, porque no hay que andar molestándole, sobre todo en invierno. Cuando tienes que recuperar la movilidad de un brazo o cuando tienes que recuperar la movilidad de una pierna, vas directamente a los puntos en la pierna y en el brazo donde están además especificados por la Organización Mundial de la Salud. Ya hace muchos años que la Organización Mundial de la Salud creó un protocolo completo de cuáles son todos los puntos de acupuntura, exactamente dónde están en el cuerpo de cada persona, con unas medidas que hay ya estándares y demás, para que todo el mundo se rigiese por esos cánones. Entonces, tú vas a esos puntos, pero cuando esa persona llega en invierno, a lo mejor tiene la mano, me refiero a la mano, por ejemplo, o la pierna, no te vas a poner a desnudarla o a quitarle la ropa, a molestarla. A mí me gusta mucho usar la auriculopuntura porque en la oreja se encuentran prácticamente todas las terminaciones nerviosas del organismo y se reflejan muy bien. Entonces, a lo mejor no es tan directa, pero sí igualmente efectiva. Y tienes que molestar mucho menos, molestar entre comillas, a la persona que esté en ese momento en la consulta. Pues la verdad que sí, es una variable muy buena para cuando, bueno, cuando estamos en temporadas como las de invierno, que no es el caso ahora mismo. Vamos a seguir hablando de este tema, Cristina, que además tengo varias preguntas que hacerte al respecto, pero vamos a hacer antes una breve pausa publicitaria. Ahora venimos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Directo a la Tarde y continuamos con Cristina Cruz, nuestra naturópata, que nos está dando algunos consejos y sobre todo la mejor solución para el ictus, que son combinaciones de terapia. Entre ellas la más importante es la acupuntura combinada, como decíamos, con los masajes, ¿no? Con la fisioterapia, Cristina. También te quería preguntar algo importante y es ¿cuántas sesiones tenemos que darnos, por ejemplo, de acupuntura combinada también para comenzar a ver los resultados, para comenzar a ir recuperando? Desde la primera sesión empiezan a notarse los resultados, porque la acupuntura va a nivel de relajación de la persona. Entonces, claro, en el momento en que una persona llega de su casa o llega en tensión, porque el tráfico, porque ten en cuenta que son personas que tienen movilidad reducida y siempre te encuentras con algún obstáculo, por muy llano que sea el camino. Una vez que llegas, te sientas, te concentras, te pones tus agujitas, ya estás allí con la charla con las otras personas o contigo mismo si estás en casa, y empiezan a tratarse contigo, ya empiezan a relajarse, ya empiezan a notar ese beneficio. Además de la acupuntura y el fisioterapeuta, a mí me gusta siempre recomendarle algunos puntos de digitopresión que en casa pueden ir practicando. Porque claro, yo no puedo ir a casa de todo el mundo a estar pinchándoles cada 3 días, cada 4 días, pero sí que se pueden poner la acupuntura 1 o 2 veces en semana y a partir de ahí en casa practicar con distintos puntos, bien de auriculoterapia, que son más sencillos para ellos, o bien con la mano que tienen normalmente, siempre queda una parte paralizada, pero la otra queda bien. Con esa mano que tienen bien, poder punturarse o tocarse en algunos puntos del cuerpo que yo les señalo para que puedan ir suavizando y aflojando esa espasticidad muscular que tienen. De acuerdo. Bueno, pues entonces, por lo tanto, vamos a ver resultados pronto. Es cierto que la mejoría, o sea, al 100% tampoco vamos a poder llegar y sobre todo se necesitan muchísimas sesiones según la persona, pero poquito a poco vamos a ir recuperándonos y eso también estábamos hablando de la autoestima, ¿no? Del nivel emocional de la persona, que eso también ayuda mucho, nos sentimos más positivos y por lo tanto afrontamos mejor este tipo de terapia. Seguramente por ello también irá mejor todavía, ¿no? Esto es claro, es que es una pelota, un círculo, el pez que se muerde la cola. Entonces, si tú estás bien anímicamente, te encuentras mejor, siempre vas a tener mayor disponibilidad para hacer otro tipo de técnicas, para dar ese pasito más que necesitas, que si está una persona que está triste, que está apática, que está deprimida, que no tiene ganas de salir de su casa, pues va a ir hacia atrás. Es el pez que se muerde la cola, como tú dices. Bueno, ¿qué has traído aquí? Que te estoy viendo con una cajita. Acupuntura. Las agujas que yo suelo utilizar son agujas pequeñas, son agujas de auriculopuntura, porque de acupuntura de agujas hay muchos tamaños, muchas formas, las hay con el cabezal de oro, las hay con el cabezal de plata, de cromo, de distintos materiales. A mí me gustan estas que son desechables, de un solo uso, según las uso las tiro, tampoco las voy a ir guardando. Y estas agujas tienen además su canal, la voy a pinchar aquí en el sofá, ¿vale? Vale. Es una guía que le haces así un poquito y te da justo la medida en la que tienes que punturar en la oreja. Con la guía son para la oreja. Sin la guía ya tienes que tú tener tacto para llegar y punturar a la persona
Ajá. Depende si es en el brazo o si es en la pierna o un poco más dentro. Eso es así, con un toque, ¿no? Sí, un toque, porque cuanto más toques estés dando, más vas a molestar a la persona. Para estimular, siempre se da vueltas hacia el lado de las agujas del reloj para estimular el punto de acupuntura. Y para dispersar o para relajar, en el sentido contrario las agujas del reloj. Vale. Entonces, si la clavas la aguja y le das en el sentido contrario, estamos como volviendo atrás el reloj, como relajando. Y si das hacia el sentido de las agujas del reloj, vamos a estimular ese punto para recuperar la movilidad de esa persona que a lo mejor tiene esa flacidez en el músculo y necesita que sea recuperado más fácilmente. De acuerdo. Bueno, todas las agujas son iguales que esta, ¿no? Sí, son hipoalergénicas, las hay con guía, las hay sin guía también, vienen algunas veces en blister que vienen 4 o 5, otras veces traen, como esta por ejemplo, el cabezal diferente de plástico. O sea, hay muchos tamaños. Yo, la aguja más grande con la que he trabajado era una aguja de 47 centímetros, que es especial para el ciático. El nervio ciático, se pone la persona boca abajo en la camilla y coge el nervio ciático desde encima del glúteo hasta debajo y atraviesa lo que es la cacha del culo, el glúteo, sí, totalmente. Directamente, de la parte de arriba hacia abajo. Va directamente por el nervio ciático, lo que hace es que, como si tuviera algún nudito, lo destensa, lo afloja, y es área de 47 centímetros. Nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Estas son de auriculopuntura, que son pequeñitas. Sí. Además, como ya te digo, de un solo uso, cuando acabo, las tiro y se acabó. Además que sabemos que esto es de manera superficial, que no piche de manera profunda y dolor ninguno, ¿no, Cristina? Molesta, porque Molesta pica, porque es como la picadura de un insecto, porque al fin y al cabo son muy finitas, pero es un pinchazo que recibe. Hay zonas de la cara, por ejemplo, cuando vas a recuperar la movilidad, quieres o pretendes recuperar la movilidad en la cara de una persona, hay puntos que duelen mucho. Aquí encima del labio superior molesta bastante, ¿no? En el entrecejo duele un poquito menos, a la altura de las patas de gallo, depende si lo das un poquito más arriba o un poquito más abajo, también le suele molestar más o menos, depende de la grasa facial que tenga la persona también en la cara. Un sitio donde no molesta y además es muy efectiva es en el bregma, que es aquí la... No molesta, no sorprende, molesta ¿no? Nada. Que no moleste en esa parte. Le llaman el wifi, yo me río mucho porque me dicen, ¿ya me vas a poner el wifi? Digo, ya te voy a poner el wifi, porque además se queda la aguja así como una antenita. Ah, que parece que tiene una antena en la cabeza. Y no molesta para nada. Hay otros puntos que sirven también para, además de recuperar la movilidad en el brazo, por ejemplo, está aquí un punto intermedio en el músculo, otro punto aquí, pero hay uno aquí que está, este punto de aquí que es el 11 IG, que es intestino grueso 11, que sirve además para estimularle las defensas a la persona que esté atendida por la acupuntura, o sea que puedes aprovechar que ya que la tiene en el brazo y le estimula un poquito las defensas, o sea que todo va, por eso te digo que al principio comentábamos que cada persona necesita unas agujas específicas en distintos puntos, que no a todo el mundo le sirve, sí, le sirve la acupuntura a todo el mundo, pero no a todo el mundo en el mismo sitio. De acuerdo. Bueno, ¿y qué resultados obtenemos? Hablamos de que desde la primera sesión se empieza a ver los resultados, pero poco a poco, ¿qué se va viendo? En primera instancia, ¿qué se ve? ¿Qué cambio se ve positivo? En primera instancia, que la persona se encuentra más relajada. Vale. Eso para empezar. Una vez que la persona empieza a encontrarse más relajada, también empieza a intentar mover más la musculatura. Claro, no puede porque de momento no se va a poner a andar, ni a coser, ni a hacer nada de ese estilo, pero sí que va encontrándose mejor porque si la mano venía mano de garra o engarrotada, por la espasticidad muscular que tiene va a notar como que está más suelta, entonces le va a molestar menos a la hora de vestirse, de desnudarse, de agarrar algún objeto o de practicar cualquiera de los ejercicios que diariamente necesitan practicar, porque eso sí que voy a llamar la atención. Las personas que estén practicando algún tipo de gimnasia terapéutica, que por favor que la hagan todos los días, porque es trabajo que les va a venir bien. Porque igual que todos los días comemos y todos los días dormimos, nuestros músculos todos los días necesitan ejercitarse. Una parte de nuestro cuerpo, en este caso las personas con el accidente cerebrovascular, la desarrollan muchísimo porque tiene que soportar el trabajo de la que tiene, digamos entre comillas, dormida. Esa parte que está dormida, si no se mueve, se duerme aún más, pierde más espasticidad, pierde fuerza, pierde fuelle. Entonces, si todos los días se trabaja un poquito, una horita nada más, es suficiente para que la próxima sesión de acupuntura haya mejorado el doble. Se nota. Se nota mucho más. Y no va tendiendo, la tendencia es a engarrotarse, a cerrar los dedos, a cerrar las articulaciones. Esa tendencia va a tardar más tiempo en llegar si está usando la gimnasia diaria combinada con la acupuntura y su masaje de fisioterapia cuando lo tenga que llevar.
De acuerdo. Bueno, y me imagino que evidentemente datos certeros o resultados definitivos no tenemos, pero ¿hasta dónde puede llegar la acupuntura o el tratamiento combinado también con fisioterapia? ¿Hasta dónde puede llegar la cura o la recuperación de una persona que ha sufrido un ictus? ¿Podemos recuperarnos del todo o no? No, pero aunque no tengas acupuntura, no te llegas a recuperar del todo siempre que hayan pasado más de 3 meses desde que ocurrió ese infarto cerebral, ¿no? ¿Y si no han pasado más de 3 meses? Sí que se puede recuperar bastante movilidad, incluso hay personas que viven solas, que no son totalmente independientes, que sí que se les nota a lo mejor un día que tengan más estrés o un día que estén más nerviosas o más nerviosos, como que se encogen un poco más, pero que normalmente pueden llevar una vida totalmente normal. A partir, ya digo, del tercer mes es mucho más difícil de recuperar la movilidad muscular porque el daño ha ido acrecentándose conforme pasan los días. Por eso es tan importante el ejercicio diario, por eso es tan importante el combinarlo con la acupuntura, con las plantas, con la moxibustión, que en este caso sea el calor. No es una... Hay agujas que llevan ya incorporadas arriba como un cono de Artemisa para darle el calor y que vaya entrando el calor dentro. Pero eso es para los casos muy puntuales y muy de primera hora. Para el resto de casos a partir del tercer mes, con la acupuntura tradicional, la electroacupuntura, la digitopuntura, que es con la mano, el ejercicio, el estiramiento suave y prolongado de manera diaria, su fisioterapia, no te digo que vayan a recuperar la movilidad un 100%, pero que su calidad de vida va a mejorar bastante, sí, que es en realidad de lo que se trata. Claro. Por eso te iba a preguntar también, ¿se podría decir que a través de este tratamiento vamos a tener también menos probabilidades? Sabemos que el primer año las personas que sufren ictus pueden volver a recaer y pueden volver a tener un nuevo ictus. ¿Con esta terapia podemos conseguir también que esta probabilidad disminuya muchísimo más? No. Esta técnica lo que hace es ayudar a la persona a relajarse y a recuperar movilidad. Sí que es cierto que es una enfermedad que una vez que se ha producido la primera vez es muy fácil que se repita una siguiente vez, pero yo no conozco que por el hecho de ponerte la acupuntura o de ir al fisioterapeuta o de hacer ejercicio no te haya vuelto a ocurrir, porque además es fortuito. De acuerdo. Que sí, que si estás relajado, que si llevas una alimentación más o menos correcta y que si estás yendo a tus terapias continuas tendrás muchas menos probabilidades de que te ocurra, de que si estás en casa o no estás haciendo lo correcto, que ya te ha pasado una vez, lo más normal es que te vuelva a repetir. Exactamente, finalmente es un todo, ¿no? Como decimos también, el hábito de vida es que eso ya depende de cada uno, de cómo se cuide también cada uno, aparte de la terapia, evidentemente. ¿Alguna contraindicación, Cristina, en cuanto a la acupuntura, alguien que no pueda tratarse por este método? Cualquier persona. Sí, por ejemplo, yo tengo más cuidado con las personas que tienen problemas cardíacos, por el tema, como comentaba anteriormente, del citrón o de los anticoagulantes. Tienes que tener cuidado donde punturas, porque la sangre de estas personas está mucho más licuada y a lo mejor puede estar un ratito sangrando, pero nada más. No tiene contraindicaciones. Personas embarazadas también podrían. Sí, perfectamente. ¿Sabes lo que ocurre con las personas embarazadas con la acupuntura? Una cosa muy graciosa. Cuando una persona está una mujer embarazada se pone la acupuntura, no le hace tanto beneficio como cuando no estaba embarazada. Se ve que los japoneses, los orientales, tenían razón con esto de los canales energéticos, que derivan todos al útero, que la energía de la mujer está concentrada en el útero para crear esa nueva vida, que cuando ha llegado alguna embarazada a casa y hemos intentado tratar con acupuntura, sí va bien, pero no es lo mismo que cuando no estaba embarazada. Cuesta más trabajo. Por ejemplo, la acupuntura para las embarazadas viene muy bien para la retención de líquido. Si tienen problemas de tensión o de presión arterial en el embarazo, si tienen problemas de azúcar o glucosa en sangre en el embarazo, porque eso lo regula. Entonces les va muy bien. Para antes de quedarte embarazada, si estás buscando bebé, también te viene muy bien la acupuntura porque estimula las endorfinas, te ayuda a quedarte embarazada, o sea que va muy bien para todos esos aspectos. Pero es curioso que cuando estás embarazada, a lo mejor si la acupuntura te hace un efecto del 1 al 10, pues cuando estás embarazada es del 1 al 6. Sí lo hace, pero más suave, no es tan definitiva. La naturaleza, lo curiosa que es también. Bueno, estamos hablando también de distintos métodos naturales dentro de la naturopatía para combinar la acupuntura y para tratar el ictus. También estaba pensando que puede ser un método preventivo. Imaginemos, por ejemplo, una persona que a lo mejor ha sufrido un ictus o que de manera, digamos, genética sabe que podría tener un ictus en un futuro y, por ejemplo, es fumadora. También hay terapias en la naturopatía que pueden quitar de fumar, ¿no? Por ejemplo, ¿o no? ¿Me voy a pillar los dedos? No. ¿Por qué? ¿No hay? Sí hay, pero el hábito de fumar es muy psicológico.
Yo te puedo ayudar a quitarte de fumar si tú quieres, pero las agujas Vale, algo no. totalmente voluntario. Exacto, las agujas te ayudan a quitarte la ansiedad, pasa como con la comida, te ayudan en la ansiedad esa del picoteo, del comer entre horas, Bueno, mira, por ahí te también hay quitan una esa salida. ansiedad, pero no te quitan del tabaco. Hay gente que dice, te pones... Esa faceta voluntaria. Sí, si no quieres realmente quitarte de fumar, ni las No te vas 500 a quitar. agujas que te vayas a poner te la van a quitar. Vale, bueno, pero mira, lo que me has comentado de la alimentación, por ejemplo, la ansiedad, sabemos que también puede ser un desencadenante del ictus, Sí. el estrés, todo eso sí se puede tratar a través de la naturopatía, Sí, ¿no? la falta de descanso, hombre, también tienes que tener en cuenta el estilo de vida que tenga la persona, el trabajo que tiene, el trabajo que desarrolle, el ambiente donde se mueve para saber encauzarla hacia un camino o hacia otro. Una persona que está trabajando de noche, como están los trabajos, no le va a decir, mira, deja el trabajo porque trabajar de noche te es perjudicial. No puede, Hombre, pero sí claro. que la puedes orientar para las horas que tenga de día, que pueda descansar, que lo haga bien, tomando infusiones, una alimentación rica en antioxidantes, rica en vegetales, que tenga también sus proteínas alimenticias de pescado y de carne, que lleve una alimentación, una vida diaria tranquila, para que el daño de por la noche no sea después tan acuciante con el paso del tiempo. Exactamente, organizarse mejor y finalmente pues tener mejores hábitos de vida. Sí. Digamos ya como último consejo importante para nuestro día a día, para que no tengamos que acudir a la acupuntura en estos casos, sobre todo ejercicio, me imagino, muy importante, alimentación muy importante. Siempre. Y los hábitos que no sean saludables, intentar dejarlo o que disminuya lo máximo posible. Suena muy manido, pero es que es la verdad. Alimentación, dieta saludable, algo de ejercicio, es lo que hay. Pues sí, y esperemos que bueno, que con estos consejos que la gente los siga y que no pase como está previsto en 2030, que a mí me ha asustado, Cristina. No, no te asustes. Ojalá esto cambie. Es que la vida está muy acelerada y es verdad que por desgracia muchas veces se nos incita a que pase este tipo de problemas más a menudo que antaño, que no pasaba tanto, pero bueno, siguiendo varios consejos, pues ojalá lo podamos evitar lo máximo posible. Propósito de enmienda para esta semana, descansar al menos 8 horas diarias todo el mundo. Vamos a empezar por ahí. Venga, a ver Empezamos si es por verdad. descansar 8 horitas diarias, nada de acostarnos a las 12 y levantarnos a las 6 de la mañana. Vamos a empezar durmiendo 8 horas diarias y a beber 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Solo con eso ya empieza a mejorar nuestro organismo. Y ya lo noto uno mismo Ya también. se va notando, sí. Desde luego. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber estado con vosotros. nosotros. Un placer, como siempre. Nosotros continuamos, pero va a ser tras esta breve pausa publicitaria. Ahora volvemos.